empezar. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a Algo No Encaja Acá, nuestro tercer programa. Bienvenidos y bienvenidas a todos los desencajados y desencajadas que nos escuchan y nos ven. Los que les gusta el programa, los que odian el programa. También son bienvenidos. Son bienvenidos. Un día tengo la idea de hacer un programa especial para haters que se llame Pasar del odio a la pregunta. Estaría bueno. En el último video que subimos del programa anterior recibimos mucho hate. Sí, lo cual implica, para nosotros es un halago porque implica cierto interés. Ajá. Pero lo digo posta, habría que pasar porque no es el amor vence al odio, sino la pregunta transforma el odio. Me parece una buena frase. Hoy estamos acá en estas vísperas de 1 de mayo con la compañera Giovanna Duarte. Muchas gracias, Giovanna, por venir. No sé si saludar allá o acá. Sí, allá acá. Hay muchas cámaras vos para saludar acá. ¿Dónde tengas ganas, Chapo? Secretaria gremial de la UTEP, una gran compañera, un pilar de la organización de los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular y que se puso al frente hace poco de este nuevo sindicato del cual vamos a hablar en la segunda parte. Vamos a hablar del trabajo, justo en el día en que se votó la ley de bases, donde finalmente hay una reforma laboral que no va a hacer daño, pero donde nos damos cuenta que finalmente el trabajo y la producción, aparentemente para el gobierno, no forma parte de las bases de la nación argentina, porque hay poco y nada, y todo lo que hay es para retroceder. Y aparte una ley de bases que nada tiene que ver con la realidad, ni del trabajo, ni de la producción, ni la de la realidad económica de la mayoría de las personas de este país, digamos. O sea. Bueno, vamos a ser sinceras, la realidad del trabajo es algo que le escapa a la clase política hace unos cuantos años, desgraciadamente. Es más, se enojan, ¿no? Muchos se enojan. Nosotros, un dato, ¿no? Durante la pandemia, cuando se armaba el IFE, los datos del INDEC que soplaban al gobierno eran 3,5 millones de personas que iban a solicitar el IFE. El IFE, ¿se acuerdan? Era esa ayuda durante la pandemia para personas que justamente no estaban empleadas. Lo solicitaron 11 millones de personas. ¿Qué quiere decir eso? Y quiere decir que ahí... ¿No la estaban viendo, decís? No la estaban viendo. No la vieron. Ya hace rato. Y de hecho nosotros, y lo digo en términos personal y colectivo, hemos fracasado en un montón de tentativas a que se asuma justamente una realidad del mundo del trabajo. Entonces, que como estamos en víspera del mundo del trabajo y que en este programa tenemos un lema de un amigo que venimos llorados, o sea, estamos como ya... ya venimos llorados. Entre la lloradita a la tarde y después llegas acá, ya está. Uno llega acá, ya llorado y dice, bueno, vamos a analizar esto y ver qué se puede hacer. Sin llorar. Sin llorar, porque para llanto hay otros momentos y aparte porque la construcción finalmente de ideas y de proyecciones de transformación siempre se hace con alegría. Sin dudas. Lo sabemos. Entonces, vayamos un poco a un pequeño diagnóstico de lo que es el mundo del trabajo, porque hay un gran malentendido en la sociedad. Se confunde empleo con trabajo. Uy, Dios. Vamos a transformar los planes en trabajo. En empleo. En trabajo genuino. Trabajo genuino. Sí, esa también la escucho un montón. El empleo es una forma específica de organización del trabajo, ¿sí? Que en general significa que vos estás en relación de dependencia privada, sos un empleado privado, pública, sos un empleado público. Hay 6,5 millones de empleados privados, va bajando desgraciadamente porque está aumentando el desempleo, y hay 3,5 millones de empleados públicos que también desgraciadamente va bajando porque aumenta el desempleo. Los desempleados y las desempleadas son personas que quieren entrar a ese mundo que si suman 6,5 millones y 3,5 millones da unos 10 millones. Casi como lo del IFE. Casi como el IFE, salvo que los del IFE son los otros 11 millones que no están empleados. Okay. O sea que la realidad de la Argentina es que la mayoría de los trabajadores y las trabajadoras no están empleados, pero como no hay 11 millones de rentistas que nacieron en cuna de oro, de algo laburan. ¿De qué viven? ¿De qué vive la gente que no está ¿Dónde empleada? está? ¿Dónde está haciendo? ¿Dónde se ve? Trabaja. ¿Y de qué trabaja? Entonces ahí sí pegamos un salto en los últimos años, y es importante porque hay un registro que se llama Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, que hoy tiene cerca de 3.600.000 inscritos. Que fue creado por una ley, votado por unanimidad
en la Cámara. Digo porque algunos lo votaron y ahora no se acuerdan de Claro, en el 2016, durante el macrismo, durante el macrismo. Mira, fue votado fingen por demencia unanimidad. ahora. Sí. Muchos todavía son diputados y diputadas de esa ley que la votaron por unanimidad y bueno, se ve que no la leyeron. Claro. La gran ventaja de ese registro es que por primera vez nos permitió identificar cómo se estructura ese mundo. Por ejemplo, antes había una categoría que se escuchaba mucho cuando se hablaba del mundo del trabajo sin empleo, que es la categoría de changa, ¿no? Hacen Exacto. changas. Bueno, acá no hay changas, hay 7 ramas, ¿no? Y eso es clave, ahí pegamos un salto importante. Sí. ¿Cuáles son esas 7 ramas? A ver. Venta en el espacio público, Sí. producción de alimentos, sobre todo lo que es agricultura familiar. Es Bien. importante porque una parte importante del alimento es gracias a los pequeños productores de agricultura familiar. Economía de cuidado. Se evalúa que hay cerca de 800.000 compañeras, en general mujeres, que están en economía de cuidado, adultos mayores o pequeña infancia. Trabajadoras y trabajadores, pero sobre todo trabajadoras sociocomunitarias. Construcción y en particular en villas, eso es muy importante, pero vamos Sí. a volver sobre ese tema. Pequeña producción fabril y reciclado. 7, no 1000, 7. 7. Son 7. Son 7. Hay más o menos ramas laborales en el mundo del empleo, hay 75. ¿no? O sea, agregamos 7 a las 75. Claro, sí. ¿Cuál es la ventaja de pensar esas 7 ramas? Que pone sobre la mesa la invisibilización de un trabajo que sin embargo ocupa cerca de 7 o 8 millones de personas, ¿no? Que es un montón. Entra el termo. Entra el termo Entra a la el sala. termo, ustedes no lo ven, ahí está, termo presente. Completamente para mate, fundamental. Para mate activo. Mate, de hecho, nos hace recordar. Es verdad. Puede ser que ese mate haya sido elaborado por la economía popular también. Mirá, Es muy probable que es se mate. muy probable, es muy probable. Y de hecho, ahora que lo decís, nosotros acá tenemos, le contamos a Joa Sí, porque no lo contemos. sabe, vamos siguiendo el índice económico de una yerba que se llama La Aguantadora, una yerba producida por una cooperativa, y vamos programa a programa recordando cuánto está el kilo de esa yerba como para más o menos saber la variación de precio. Después hay otro Ir viendo cuán libre es la yerba cada día. Exactamente. Y después hay otro programa acá que tiene el índice Coquita, que van viendo cuánto está la coca de 600. Bueno, en algún momento vamos a cruzar todas las variantes. Lo que sí sabemos hoy es que la yerba aguantadora, el kilo de yerba está a 4.299 pesos en el día de hoy. No me acuerdo yo si está más o menos que el martes pasado. Creo que está igual. Igual, ok. No cambió. Ok. Había bajado la semana pasada, pero Sí. hoy está. Y ahora está igual. Ok, iremos analizando el índice yerbita aguantadora. La aguantadora. La aguantadora. Un gran nombre para una yerba. Visionarios, Sí, los compañeros. una yerba para este contexto. Para este porque contexto. hay que aguantar. Entonces, vuelvo a esas 7 ramas, ¿no? Lo que nos hace es ver. De hecho, durante la pandemia muchos de esos trabajos se llamaban trabajos esenciales, ¿no? Sobre todo los cuidados éramos. Sobre todo los Que cuidados. quedaron trabajos muy sociocomunitarios. visibles en esa pandemia. Bueno, y de hecho ahora que recordase eso, fue clave el trabajo de salud de las trabajadoras sociocomunitarias, Exacto. que hicieron que el impacto de la pandemia en los barrios populares en particular fuera mucho menor de lo que se anticipaba. Suplían vale también eso? la faltante de Estado, las compañeras sociocomunitarias de cuidado, de allí donde no estaba el Estado, también estaban justamente la organización popular, las Claro. trabajadoras de cuidado. No estaba el Estado y tampoco estaban los actores privados. No, tampoco. No estaba ni el Estado ni el mercado. Ni el digamos. Estado No ni había el nadie en la calle, chicos. Estaban Bueno, los nuestros. Estábamos nosotros. Pero eso nos devuelve una gran pregunta sobre el trabajo. ¿Cuánto vale ese trabajo? O sea, ¿cuánto vale el trabajo de haber permitido que miles de personas no se mueran? ¿Cuánto vale el trabajo de derivación de salud en un dispositivo de salud comunitario, ¿no? ¿Cuánto vale el cuidado? ¿Cuánto vale reciclar? ¿Cuánto vale producir alimentos? ¿Cuánto vale el cuidado? ¿Cuánto vale...? Bueno, el cuidado en esa época, meto la cuchara, no sé si correspondía. Venga, venga. Acá no hay- ¿Se acuerdan que en ese momento se hizo una experiencia de medición del cuidado o del impacto que tenían las tareas del cuidado en la Argentina? Y daba cuenta de que la sumatoria de esas tareas tenían un impacto o hubieran tenido un impacto para el Producto Bruto Interno de un 15% de ingreso para el producto. A los que les gusta medir, a la economía de mercado que le encanta medir todo, si eso hubiera estado registrado,
sería el aporte del 15%. Y en ese momento era mucho más que lo que aportaba el sector de comercial, digamos. Exacto. De Eso es comercio que está registrado. la medición que hizo Mercedes Que Alessandro. hizo Mercedes Alessandro desde la Dirección de Economía en ese momento. Dirección de Género en Economía. Eso es un buen ejemplo de valorización de algo no valorizado. Exacto. ¿Cuál es el planteo del problema del mundo del trabajo? Justamente podríamos decirlo casi al revés, ¿no? La economía popular, o lo que algunos llaman el trabajo informal, o sea, todo lo que no es empleo, revela el problema del valor del trabajo, que hace 10 años por ahí los empleados no tenían tanta preocupación porque llegaban a fin de mes y finalmente el problema es si ganás más o menos. Hoy tenemos un porcentaje altísimo de empleados por debajo de la línea de pobreza. O sea que la economía popular señala hace tiempo el problema del valor del trabajo y es un problema global. No sé si se acuerdan del tema de los chalecos amarillos en Francia. Sí, me acuerdo. ¿No? Sí. Conflicto que finalmente se cerró en el momento en que, gracias a la pandemia, entre comillas, que lo salvó a Macron de un quilombo más grande. Pero el problema era 1.000 euristas, o sea, que ganaban 1.000 euros, que no llegaban a fin de mes, que protestaban y que expresaban la crisis del valor del trabajo. Exacto. El problema del capitalismo financiero es que desvaloriza el trabajo y la producción. Y eso justamente, digo, ¿cuál es el sentido del 1 de mayo? ¿Cuál es el sentido del 1 de mayo? Porque finalmente conmemorar la lucha de los trabajadores, porque soy de las trabajadoras, que eso es lo que hacemos, tiene que ver con algo que se fue olvidando, inclusive diría en la agenda democrática argentina, que es que la centralidad de toda la lucha es valorar el trabajo, ¿no? En algún momento se decía gobernar es crear empleo, hoy podríamos decir gobernar es valorar el trabajo, ¿no? En una actualización de entre una sociedad de pleno empleo de los años 50 y hoy una sociedad que no es de pleno empleo, pero que sí es de pleno trabajo, con problemas de valor de ese trabajo, ¿no? Y esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Cómo se hace? Y es la pregunta previa al 1 de mayo. ¿Cómo se hace para valorar el trabajo cuando está en crisis el valor del trabajo? ¿Cómo se hace para valorar el trabajo y la producción en un mundo capitalista donde lo que valora no es la producción, es la valorización financiera, los activos financieros? La especulación. La especulación financiera, la timba, la renta. Exacto. ¿No? Con la nuestra. Con la nuestra. Con la de Toys. Eso va a ser un programa más adelante que se va a llamar Con la nuestra. Así es. O la así es. nuestra. La nuestra puede ser. Votemos, podemos votar. Pueden votar en el vivo. La nuestra o la tuya se puede llamar también para discutir sobre la circulación del excedente en la sociedad, ¿no? ¿Cómo circula el excedente de la sociedad? Ese es el punto. Recién cuando te escuchaba, Ale, ¿sabes qué pensaba? Bueno, yo tengo 27 años, ¿no? La mayoría de mis compañeras del colegio, ponele que en el grupo serán 15, creo que solamente 2 están en un trabajo en relación de dependencia. O sea, solamente 2 tienen empleo. El resto todas trabajan en otras cosas, pero no están empleadas, digamos, ¿no? Y ninguna tampoco tiene esa organización en su vida. De hecho, hay 3 de las pibas que fueron madres y les cuesta muchísimo más también ordenar su vida frente a esa falta de instituciones, de horario, de esto, de lo otro, porque esto de ser tu propio jefe, que en realidad hay otro que es tu jefe, que no sabes quién es y tal, te termina desordenando una bocha. Claro, porque ese es uno de los grandes temas, ¿no? Vos decías, la proporcional de tus amigas, en menores de 25 hay apenas 400.000 jóvenes que están en relación de dependencia en el país. 400.000. En el RENATEP, el Registro de Economía Popular, estamos arriba de 1 millón. O sea, es más probable estar en la economía popular que estar en relación de dependencia si tenés menos de 25 años. Sí, los datos del RENATEP, sobre todo en los jóvenes y las mujeres y diversidades, es la mayor confluencia en la informalidad. Uh-huh. Y eso es un dato muy importante porque efectivamente una de las razones por la cual la discursividad de Milei cuaja, porque para muchas subjetividades juveniles la realidad del mundo del empleo es muy lejana. Lo cual no significa que uno no tenga de vuelta, porque si no enseguida te empiezan a pegar que no, ustedes están en contra del empleo. Obviamente que están a favor del empleo, de la industria, del desarrollo nacional y lo vamos a trabajar en distintos programas.
Pero la realidad subjetiva, la experiencia cotidiana, es una vida no organizada por el empleo, ¿no? Uh-huh. La sensación para mí un poco es como en capitalismo industrial, sí. Vos tenés, el capital te organiza toda la vida, ¿no? El famoso 8 horas de trabajo, 8 horas de ocio, 8 horas de sueño. Sabes a dónde te vas de vacaciones, sabes cuándo vas a cobrar, sabes qué hace la mujer, qué hace el hombre, no queremos meter mucho en eso, pero más o menos. Sociedad así, digamos, burguesa, organizada en torno al trabajo. Está bien. Eso no existe más. Uh-huh. Es como si el capital se hubiera retirado, como el agua que se retira después de una inundación, se retira y deja algo totalmente desorganizado. Y todavía hoy no hemos encontrado otras formas. Ordenadoras. Perdón, me corrijo. Los trabajadores y las trabajadoras encontraron formas. Lo que pasa es que esas formas todavía no tienen sus instituciones. O sea, no lo reconoce el INDEC cuando dice que hay 3,5 millones. Y todavía no hay en la sociedad cosa que diga, che, esto existe. Por eso lo de lo real que vos decías. Eso existe, ¿cómo hacemos para valorarlo? ¿Cómo hacemos para instituirlo de otra manera, ¿no? O sea, ¿cómo hacer que se reorganice la vida social en torno al trabajo realmente existente, sabiendo que el pleno empleo está muy lejos? Imagínense, 11 millones de personas que laburan y no están empleadas. Hay límites en el capitalismo argentino que hace que no vamos a tener mañana 17 millones de empleados privados, y menos en este contexto económico, y menos 14 millones de funcionarios públicos. Pasa que vos no la ves. Debe ser eso. El tema es que vos no la ves. Es posible, solo que vos no la estás viendo. Es verdad, debe ser eso. Por eso, la toma de conciencia colectiva es clave. Por esa cosa del no la ves, ¿no? Sí. Que es un gran tema, porque como hay obsesiones de la política y de algunas categorías, de algunos conceptos. Hay conceptos que no nos permiten ver. Uh-huh. O sea, si vos pensás que todo el trabajo es empleo, entonces pensás que te dicen hay 7% de desempleo, entonces pensás que hay 7% de la población que está buscando empleo. No, hay 57% de la población que no está empleada. ¿Sí? Que no es la categoría de desempleo. Cualquier técnico me diría, no, la definición de empleo, o sea, me la nerdearían por un lado y me invalidarían, pero la realidad es que la mayoría de la población argentina no está organizada por el empleo. Y lo mismo podríamos decir los productores. Bien. Porque ahí también me parece que hay algo que cambió en los últimos años, que se fue desdibujando la frontera entre trabajador y productor. De hecho, mucho de la economía popular, en la lista de lo que hicimos, los que tienen un taller textil, los que trabajan... Sí, distintos oficios. Un montón de oficios, de hecho, que abandonó el capital porque dejó de ser rentable, pero que si no fuera por esos oficios no podríamos vivir. Son productores también, ¿no? Eso nos remonta a una situación precapitalista. Exacto. Que es... Porque finalmente los... voy a hacer un minuto nerd, recontra nerd. Se lo permitimos. ¿Quién la avisa? No lo puedo evitar. Pero ¿quién la avisa que no la veo? Este minuto. Es solo un minuto. ¿Me lo permite? El próximo programa vengo sin anteojos. A ver si no va a funcionar igual, ¿no? Se va a notar igual. El tema del trabajo es algo que se estabiliza a principios del siglo, de los trabajadores como sujeto político, a principios del siglo XIX. Pero antes, todos los pensamientos revolucionarios trabajaban justamente sobre la idea de trabajador y productor como dos sujetos que tienen la misma subjetividad, porque finalmente no acceden a gran parte de los beneficios de los propietarios de los medios de producción, ¿no? Era así en el siglo XIX. Y hoy pasa algo parecido, porque finalmente entre un tipo, una mina que tiene una pyme y un trabajador, la realidad material y subjetiva no es tan distinta. Pensaba mucho, ¿no? También en el ejemplo de qué pasa con quienes producen en la tierra, ¿no? Que no son ni los dueños de la tierra, que la arriendan la tierra, a la vez la producen, la trabajan. Es como que está todo un poco más mezcladito. Están desencajados, ¿no? O sea, algo antes de una categoría que te hacía encajar todo el mundo de manera muy clara, ¿no? ¿Quién es propietario y quién no es propietario? Sí. Hoy
Una vez Está más difuso. Está más difuso. Una vez en Colombia estaba una charla de economía popular y un compañero me decía que los cartoneros era pequeña burguesía porque eran propietarios de su medio de producción, ¿no? Porque empujaban su carrito, etc. O sea que lo de la propiedad de los medios de producción es cualquiera, tenía algunas confusiones. Pero es importante esa discusión porque entonces, ¿cómo analizamos el trabajo y la relación entre el que trabaja y el que es patrón, ¿no? Sí. Y ahí es donde vemos, en esa lógica de desencaje, que hay lógica de patrones visibles, que son los propietarios, como antes, y después hay patrones invisibles. ¿Qué es un patrón invisible? Es alguien que se beneficia de tu trabajo, aunque vos no lo veas. Es una linda categoría que viene del sindicato de ladrilleros, que lo usa mucho inclusive para identificar fraude laboral, pero que a mí me encanta esa categoría, ¿no? De patrón invisible, me encanta en el sentido de que permite dar cuenta sobre cómo se lleva adelante los conflictos hoy entre trabajo, ¿no? y capital. Uh-huh. Porque el 1 de mayo, ¿qué es? Sino la organización del conflicto del trabajo con el capital. Con el capital. Algunos diríamos la organización del combate en contra del capital. Que el combate no significa necesariamente la derrota del capital. Significa la organización del conflicto con el capital. Bien. El desencaje entre trabajo y propiedad hace que se desorganizó la vida social y que se desorganizó el conflicto social. Uh-huh. Al punto tal que podemos llegar a una situación en la cual hay un conflicto en la sociedad que finalmente pasa por el valor del trabajo, porque cuando alguien dice, che, no llego a fin de mes, ¿qué significa? No es solamente la inflación claramente atenta en contra del poder adquisitivo, pero es también porque tu salario no alcanza. Entonces, ¿cuál es el problema de la inflación? Es también el valor de tu trabajo. Y totalmente. Una discusión que vamos a tener en los próximos meses, porque es muy probable que por el nivel de recesión que tengamos, que baje la inflación. Exacto. Ya está ahí. Sobre todo en los productos, en los alimentos se está viendo, pero no es porque hayan acertado, sino porque la gente compra menos. Claro. Exacto. No tiene para comprar, digamos. Es como una terapia de un nivel de violencia, de un nivel de violencia cuyo efecto puede ser peor todavía que lo que trata de solucionar. Con lo cual, dentro de algunos meses vamos a empezar a discutir sobre, ¿pero qué significa reactivar la economía? ¿Qué significa revalorizar el trabajo? Más resuelto entre comillas, la inflación. ¿No? Cosa que no está lejos de estar claro que es una resolución definitiva. Un montón de ortodoxos vieron que por derecha están corriendo al gobierno todo el tiempo, ¿no? Que hay dudas. Pero eso nos lleva justamente al problema fundamental de pensarse hoy en día, la vida cotidiana, es pensar el valor de su trabajo. Y el gran reclamo a la política, entonces, de la clase trabajadora, empleada o trabajadores no empleados, trabajadores de la economía popular, los Rappi, los trabajadores que están en dispositivos de plataforma, es decir, que tienen otras formas de vinculación al trabajo que no necesariamente con un patrón visible. Bueno, la gran pregunta es, ¿cómo se discute el valor de tu trabajo? Claro. ¿Cómo sé que vale tu trabajo y por qué vale lo que vale? Y aparte, los pibes que hacen Rappi o que hacen Uber, no tienen con quién sentarse a negociar una paritaria. ¿A quién le dicen? ¿Quiénes son los patrones de ellos? Los dueños de todas las acciones de Rappi, las personas que piden el Rappi, como que está bastante raro eso. Bueno, y plantea un montón de problemas, ¿no? Si te caes en el camino, ¿quién es responsable? ¿Quién te cubre? Entonces, por ahí muchos que no se escuchan dicen, ellos eligieron finalmente no depender de nadie, de ahí la idea también de ser tu propio jefe. Exacto. Pero plantea de todas formas problemas sobre el valor del trabajo, porque ¿cómo discutir? Está bien, ponele que vos no creas en todas esas cosas, pero ¿cómo discutís el valor de tu trabajo? ¿Por qué tu trabajo vale lo que vale? O sea, hay que darse vuelta y hacernos toda esa pregunta, ¿no? Yo soy profesor universitario. Uh-huh. ¿Sí? Lo que gano por mes es un delirio. El salario mínimo vital y móvil hoy en día en Argentina es de los más bajos de América Latina. Sí. Estamos a 208.000, ¿no? Algo así. Por ahí. Todavía no se discutió, no hay acuerdo sobre el nuevo. No hay acuerdo sobre el nuevo valor. O sea, los valores de referencia están en crisis. Entonces, en un punto, si queremos discutir seriamente
el trabajo, tenemos que discutir seriamente el valor del trabajo y por ende tenemos que discutir seriamente las nuevas instituciones del valor del trabajo. Y eso es lo que vamos a hacer después de la pausa. ¿Qué vamos a escuchar en la pausa? Ahora vamos a escuchar un tema de Octavio Mesa que, bueno, en el marco que ya estuvimos dando el día de mañana, el 1 de mayo, se llama El Jornalero. Dato de color, Octavio Mesa es el padre musical de Juanes, para los fanáticos de Juanes. Buen dato, ahí, dato random. Bueno, nos dejamos entonces escuchando El Jornalero de Octavio Mesa y volvemos en unos minutitos nomás. Hombre, esta vida tan perra de estar jornaleando la voy a acabar. ¿Cómo? Ya no aguanto ese marica de patrón al culo conmigo no más. Yo sudando hasta las huevas pa' que otro consiga por un vil jornal. Y el cacorro en la oficina derrochando whisky y yo sin mercar. A las 5 de la mañana ya estoy levantado tomando agua sal. Porque ya ni agua panela los que jornaleamos podemos tomar. A las 11 de la mañana llega el hijo de puta sin saludar. Me dice trabaje duro porque ese trabajo es para entregar. A las 11 de la mañana llega el hijo de puta sin saludar. Me dice trabaje duro porque ese trabajo es para entregar. Sí, señor. Ellos tomando whisky y nosotros claritos y aguardar. ¡Opa! Trabajen, esclavos. Me provoca contestarle trabajé cacorro como lo hago yo. Yo por un jornal tan culo no le corro a nadie y ya se acabó. ¿Cómo es posible, señores, que uno muerto de hambre pueda trabajar? Que no suban los jornales para que el mal parido nos pueda afanar. A las 11 de la mañana llega el hijo de puta sin saludar. Me dice trabaje duro porque ese trabajo es para entregar. A las 11 de la mañana llega el hijo de puta sin saludar. Me dice trabaje duro porque ese trabajo es para entregar. Y volvemos después de escuchar los insultos de Octavio Mesa a la patronal. Todas las canciones de Octavio Mesa son así, búsquenlo, es un maestro paisa de la canción popular. ¿Qué es? ¿Mexicano, colombiano? Es colombiano, cerca de ahí de Medellín. Falleció, pero tiene una rítmica muy buena y muy popular. Es muy pegadizo. Después salen en el programa, van a ver que van a cantar el tema. Va largo y tendido. Bueno, nos preguntamos entonces sobre el tema del valor del trabajo, ¿no? Y un poco la idea en el programa es con nuestras invitadas y nuestros invitados de ir dialogando sobre la manera en que se fue construyendo en la práctica respuestas a esas grandes preguntas, ¿no? Porque finalmente lo que siempre planteamos no es que hay que esperar a algún genio que diga lo que hay que hacer, sino que ya en general en las prácticas cotidianas de nuestro pueblo ya hay soluciones, ¿no? Entonces, Joana, sería interesante primero para aquellos que no conocen, que conozcan un poco lo que es la UTEP y su proceso y todas las disputas justamente por el valor del trabajo en la economía popular. Bueno, la UTEP es nuestra herramienta sindical y también ahí recalcar ese valor porque, bueno, a los que nos toca estar hoy en la comisión directiva de la UTEP, hemos tenido nuestra primera elección hace poco, que no es poca cosa y no fue tampoco producto de iluminados, sino fue producto de la lucha. Empezamos a discutir la UTEP en el 2011, digamos, ¿no? Nos llevó un tiempito, pero que en los procesos históricos es un tiempo corto, digamos, ¿no? Porque a finales de 2015 conseguimos un primer reconocimiento del Ministerio de Trabajo y que después es producto de eso pudimos avanzar y hacia finalmente en el 2019
a finales de 2019 construir el sindicato y tener el primer reconocimiento formal, si se quiere, de personería social en el año 2021, plena pandemia. Estábamos todos con los barbijos. Pero la UTEP es la herramienta sindical que en primera instancia viene a visibilizar ese sector que para muchos estaría como no existiendo o no lo quieren ver, digamos, en realidad. Ahí sí hay una situación de no querer ver al sector, digamos. Como ¿no? toda lucha, ¿no? El primer paso es un paso de visibilización. Sacarlos de la invisibilización, digamos, sacar algo que existe en la sociedad, que la sociedad en general, en su conjunto, no la ve o no lo interpreta como un sector, en este caso un sector trabajador, pero lo más preocupante es que la política en general Claro. no lo termina de entender y tiene esta fantasía, diríamos, de que todo eso va a entrar en algún momento en el empleo formal, digamos, y ahí viene la confusión esta de que Eso es una fantasía, ¿no? Es como un delirio. sí, en sí, un es punto. un delirio y una fantasía. Sí, sí. Y algunos de la política tienen algunos sueños húmedos, diría yo, de que entren todos estos trabajadores en el empleo formal y que estamos interpretando una sociedad que ya no existe, digamos, ¿no? Por ahí un punto, de hecho la última reforma del potenciar trabajo vuelve a una cuestión que ya había en el macrismo, que son lo que se llama planes de empleabilidad. O sea, la idea de que el problema finalmente del mercado de trabajo es que la gente no está capacitada. Entonces hay que capacitarla para... Es incluso más recesivo que esos años porque el salario social complementario, que también estaba en esa ley votada por unanimidad, salvo una abstención, Era la ley de emergencia social. de emergencia social, De 2016. que hizo el primer paso de institucionalización del sector, que era esto un poco lo que vos decías, de la visibilidad, de las tareas, la visibilidad y cómo vas hacia la institucionalización de algo que existe. Bueno, esa ley empezó a reconocer el salario de esos trabajadores como un complemento a un ingreso que ya existe y que efectivamente beneficia al capital, pero no directamente. O sea, no es que hay un patrón visible al cual se lo beneficia, sino que hay todo un circuito que definitivamente beneficia al capital. O sea, todos los ingresos de esos trabajadores después terminan en el capital, digamos, ¿no? Claro, porque ese es un punto clave, ¿no? Es decir, que lo propio del salario social complementario, como su nombre indica, después Exacto. se fue desvirtuando en la discusión pública y desgraciadamente en los usos que se hicieron también por la masividad, por el tema de la pandemia. O sea, fue una experiencia que desgraciadamente se desplegó en uno de los peores momentos, pero el diagnóstico inicial es el mismo, ¿no? Hay gente que trabaja, que su trabajo está desvalorizado, entonces el Estado lo que hace es aumenta el valor de ese trabajo a través del salario social complementario, y el argumento es que del otro lado hay alguien que se beneficia, ¿no? Y También- genera un primer proceso de formalización. Exacto. Porque formalizar que existe ese trabajo con ese salario, digamos, con ese complemento, o como lo planteamos las organizaciones cuando construimos la herramienta del salario social complementario, que ahí está esto que yo decía, que eso se construyó justamente desde el sector, Claro. no desde algún iluminado que dijo, bueno, vamos a hacer esto, no. Se construyó desde el sector como una propuesta, como una herramienta de ir hacia la formalización, hacia la institucionalización, y O sea, también con la lucha en la calle, digamos, ¿no? Como una política laboral, ¿no? Como una política laboral y como una política también porque hay algo que efectivamente se plantea desde la economía popular y lo planteamos desde la UTEP, en su momento desde la CETEP, que era que ante una nueva realidad del trabajo que existe no solo en Argentina, sino que se ha ido viendo que va existiendo hace un tiempo en el mundo. No es transitorio, como dicen. Primero, no es transitorio, por ende la fantasía de que esto vamos a convertir los planes en empleo. ¿Cuántas veces escuchamos eso en campaña? En por campaña lo favor? escuchamos de muchos, decir vamos Y a de todos convertir lados, de ¿no? todos lados, de Sí. todas las vertientes partidarias habidas y por haber, vamos a convertir los planes en trabajo. El trabajo ya existe, señores Claro. y señoras. El trabajo ya existe, está desvalorizado, Está desvalorizado. y la idea es valorar ese trabajo y ese era el objetivo. Un dato clave, ¿no? Para ¿cómo decir? Para las dimensiones
nosotros decíamos antes que había 22 millones de personas de edad de trabajar, ¿no? Los planes sociales, planes sociales no, corrección, ¿te das cuenta? Uno hasta uno lo tiene que incorporar. Los planes de salario social complementario era 1.200.000 personas, o sea, apenas un 5%. Exacto. Del conjunto de los trabajadores, ¿no? Y toda la sociedad discutía que el problema del trabajo era el programa. Era el programa. Era ese subsidio. Claro, y ese subsidio. Y la verdad que el problema es el valor del trabajo en su conjunto. Y vamos a ver, de hecho, que ahora ese programa ya no existe. El problema del valor del trabajo va a seguir estando y peor, agudizado. No solo que no existe, sino que en este momento este gobierno ha decidido fragmentarlo en dos. Claro. Que ahí vuelve, incluso retrocedemos más, porque divide ese trabajo que estaba en el programa en dos vertientes. En uno con la lógica productivista, desde la mirada de la economía de mercado, y de lo improductivo, digamos, ¿no? Lo que queda dentro de lo que es el volver al trabajo sería lo productivo para el mercado, que es en el marco de la maximización de la ganancia, y en lo que es improductivo para el mercado queda justamente las tareas del cuidado. Claro. Digamos, las mujeres, por ejemplo, que quedan en el programa asistencia, mujeres que tengan más de 50 años o que tengan más de 4 hijos, ya para este mercado son improductivas. Claro. Digamos, o sea, retrocedimos mucho más, y sobre todo en esto de la valorización del trabajo, las tareas del cuidado, en aquel informe que decíamos, en esa medición que se hizo, si mañana todas las tareas del cuidado dejaran de existir, es decir, sobre todo son mujeres y diversidades las que sostienen las tareas del cuidado, si todo eso dijera no trabajamos más, ¿funcionaría el capitalismo? Todo, No, me parece que se cae todo. Bueno, Se cae todo. la valorización está en eso, digamos, en reinterpretar de que si eso no funciona, deja de existir, o se hace un paro. Justamente el primer paro feminista fue en el marco de eso. Claro. Si nosotras no valemos, produzcan sin nosotras. Exacto. Y eso objetiva, además de visibilizar, objetiva el aporte valorativo al conjunto de la sociedad de esos trabajos, ¿no? Y eso, exacto. porque eso finalmente es lo que nos gustaría discutir en la sociedad, ¿no? En vez de estar agrediendo, insultando, en general desde el desconocimiento y el prejuicio, pasar del odio a la pregunta, ¿no? Es decir, en vez de odiar, empezar a preguntar, pero acá está bien, hay alguien que trabaja, ¿cómo hacemos para que esto valga más? Asumiendo que es fundamental para la sociedad. Entonces, ese es un punto, ¿no? ¿Vos cómo te parece que podríamos trabajar esos procesos de valorización, ¿no? hacia adelante? Primero, quien trabaja con esos procesos tiene que conocer al sector, Sí. y tiene que escuchar al sector. O sea, digo, las soluciones no van a venir de la academia. Digo, no es un insulto para la academia, pero no va a venir desde la academia la solución. Va a venir justamente de los procesos organizativos que ya han generado trabajo donde los descartaron, se ha generado trabajo. Y hoy eso contiene al mayor número de trabajadores en la Argentina, se contienen en esos procesos. Entonces, la política, en realidad, que es quien debiera construir los programas o modelos de país donde se reinterpreta la mayoría de la sociedad argentina, por lo menos el 99% o el 95%, para ser buena, 95% de la sociedad argentina, necesita que la política aprenda de los procesos organizativos del sector y que en realidad construya las herramientas que vayan hacia la formalización y hacia la institucionalización, y no pretenda tirarlo para adelante y fantasear con que desde el subsidio, desde la dádiva, porque en realidad todas las políticas para el sector siempre han sido desde la mirada de la asistencia y de la dádiva. Ahora ya es extremadamente no solo de la asistencia, sino de la criminalidad de interpretar qué es productivo para el mercado y qué es improductivo, digamos, ¿no? Pero si la política no interpreta al sector, no va a poder construir herramientas que resuelvan la problemática de la mayor cantidad de trabajadores en la Argentina, digamos. Y lo que nosotros queremos es que justamente, además de visibilizar, identificar, es tener mecanismos de valorización activa. O sea, todo lo contrario de la dádiva, que es la valorización, ¿no? En un punto yo te escuchaba y decía, lo que necesitaríamos es una política para el sector,
que eso sí se llama política social para todos los que no pueden laburar, que hay un montón en Argentina, y que tampoco tiene política para eso, porque como se fue confundiendo todo, Exacto. se termina teniendo una política asistencialista para personas que laburan, que necesitan valorización. Entonces necesitaríamos una política asistencialista, que es más o menos 2 millones de personas. Una política para la economía popular, que son esas 7 ramas, que son más o menos unas 7 millones de personas, ¿no? 6, 7 millones de personas. Que la economía popular no todo está dentro de la UTEP. Claro, claro. También es eso, digamos. El sindicato expresa un gran número de la economía popular, pero hay mucha economía popular que está por afuera de los marcos del sindicato. ¿Cuántos afiliados tenemos en la UTEP? En la UTEP hoy tenemos 400.000 afiliados. Es una banda, ¿no? Es una banda. Es un número importante. Pues si fijas 400.000 sobre 7 millones es un proporcional importante, aunque efectivamente no toda la economía popular está organizada, pero la UTEP tiene una representación importante. Después sería 2 millones, grosso modo, ¿no?, de asistencia social, 7 millones para la economía popular en esas 7 ramas, que efectivamente no todo está en la UTEP, y que donde se mezcla trabajadores y productores. Después, toda una política vinculada a los trabajadores que están en el sector pyme, que ahí hay un problema fiscal, en algunos casos algunas pymes te dicen, che, yo no puedo emplear a alguien, pues si no, si lo pongo en blanco es demasiado caro. Ahí tenés una mezcla entre los que efectivamente son delincuentes y los que efectivamente no lo pueden pagar. O sea que hay un problema fiscal con la pyme, hay que poder decirlo y problematizarlo. Pero ahí también hay una falacia y hay falsas contradicciones que hemos tenido en estos últimos años. Esto de que todos los empresarios argentinos son malos, Claro. y que la economía popular compite con el sector pyme. No, todo lo contrario. Si la economía popular estuviera en el marco de ir hacia una institucionalización y funcionaran los canales institucionales y se construyera una política de fomento y de potenciar la economía popular, no de asistencia, efectivamente la economía popular se desarrollaría, por ende el sector pyme también se desarrollaría y por ende el sector empresarial argentino también. Totalmente. Porque es una cadena, digamos, no es uno contra otro, digamos, que son las falsas grietas que hemos discutido en los últimos años, que lo único que ha hecho es profundizar las desigualdades y profundizar fundamentalmente los derechos que le faltan al sector de la economía popular. Totalmente. Bueno, eso va en sentido de una construcción necesaria, ¿no? De poder ver que los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular, los productores, el sector pyme, el sector empresariado nacional, finalmente todos los que aportan a la construcción, a la organización del trabajo, que aportan en materialidad al país, estamos todos del mismo lado. Exacto. Con disputas, discusiones, obviamente que vamos a seguir discutiendo el salario, pero hoy en día, la diferencia del capitalismo industrial, enfrente tenemos fuerzas que quieren destruir el trabajo y la producción, que eso debería ser un gran consenso en Argentina, ¿no? Un consenso productivista, Exacto. industrialista, laboralista, pero que a su vez entiende la realidad del trabajo y la producción en general, ¿no? Que tiene que ver con la valorización del trabajo, pero tiene que ver también con que no hay crédito para el sector pyme, que eso es un tema que vamos a trabajar en algún momento, de políticas de incentivo industrial que son necesarias. Y todo eso va de la mano. Y es cierto, lo que vos decís es clave, porque terminamos organizando un conflicto que nos divide los que defendemos el trabajo y la producción, y como toda división, beneficia a los que efectivamente hoy están dominando el país, que son los rentistas financieros. O sea, nosotros somos víctimas de nuestra propia división. Y incluyo, y voy a ser un poco provocativo con ese punto, incluyo también el campo. Gran parte del sector del campo, el sector productivo agropecuario, nunca hubiéramos tenido que tenerlo del otro lado de la vereda. Porque yo conozco un montón de cooperativas agropecuarias que la verdad son personas que construyen patria como lo construyen los cartoneros, las compañeras en trabajo sociocomunitario, o el dueño de una pyme, o el empleado familiar en el Estado, o la agricultura familiar, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que en la discusión sobre el trabajo, que también, digamos, ¿qué es lo que vamos a discutir mañana? Mañana lo que discutimos es una nación trabajadora y productora. Exacto. Eso es lo que está en juego. ¿Y lo que contiene todo eso es un modelo de país? No son modelos fragmentados, es un modelo que contenga, primero, definir qué país queremos y cuáles son los actores dinámicos para que ese país se desarrolle. Uh-huh. Y también discutir qué es desarrollo, digamos, porque hace un tiempo discutimos qué es desarrollo pensando en la idea de desarrollo desde el mercado,
y desarrollo desde el éxito para cuanto más se gana, y en realidad las sociedades cada vez son más injustas, digamos, ¿no? Totalmente. Entonces también es esa discusión que nos junta a todos estos sectores, nos junta un modelo de país, que es lo que hoy todavía no está muy claro, digamos. Claro. Y en relación al concepto de desencaje que nosotros bregamos de alguna manera, es que no es que hay que hacer encajar la realidad argentina en las categorías viejas o las categorías de los que nos quieren dominar, sino hacer que el desencaje produzca el modelo argentino, ¿no? Exacto. Porque el desencaje finalmente es la realidad de todo. Te agrego, no podemos decir, está mal que haya trabajadores de plataforma. Hay trabajadores de plataforma. Lo que hay que hacer es preguntarles, ¿ustedes qué quieren hacer realmente? ¿Cómo quieren valorar su trabajo? Porque lo que más quiero es que el distribuidor de Rappi gane más de lo que gana ahora y mejor, y que a su vez el que recibe la comida tenga un mejor servicio. Es decir, Exacto. pero eso implica una concepción de la sociedad donde se negocia. ¿Sí? O sea, que hay intereses entrecruzados. Implica y conciencia en la sociedad. Y conciencia de eso. No la construcción de programas políticos que son meramente eslogan. Hace mucho tiempo los programas políticos o lo que expresa un candidato o otro candidato o candidata en alguna elección son solamente eslogan. Cuando vos preguntas, bueno, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Totalmente. Cuando un candidato hoy dice, yo estoy a favor del trabajo de la producción, y se queda ahí, la gente dice, ¿sabés cuántas veces lo escuchamos? Ahora, el punto es, bueno, pero ¿cómo? Y ir a cuestiones muy concretas. Eso se construye con los sectores dinámicos. Ahí algo que vos hace un tiempo planteabas en esto de la democracia representativa. Bueno, es con la expresión de los sectores, no con la representación mágica de los sectores de gente que no tiene nada que ver con ese sector, digamos. Eso va a ser un programa que vamos a tener sobre democracia representativa y democracia expresiva. Tiró un spoiler ahí, Joana, Sí. de uno de los programas. Era uno de los secretos. Cuando construyamos ese modelo de país, cuando salgamos de esta etapa dura, también deberemos preguntarnos qué democracia queremos. ¿Queremos la democracia liberal o iremos definitivamente hacia una democracia más justa y popular? Yo diría construir una democracia popular, con otros consensos, con otras formas de organización y también con quién representan o expresan. Claro. Y que finalmente el problema de la democracia es la articulación de un conjunto de conflictos y tensiones que están, pero en el marco de un proyecto común, ¿no? Exacto. Entonces, pareciera a veces que el proyecto común niega gran parte de los conflictos, o al revés, de agudizar tanto los conflictos, niega el proyecto común. Y el punto es estar siempre en los dos planos, ¿no? El proyecto común y la tensión. Y la dinámica de la sociedad tiene que ver con cómo se administra una tensión, sin que se constituya como una grieta, sino vos tenés este interés es incompatible con ese, pero vamos a ver cómo llegamos al punto medio y cómo avanzamos todos un poquito más en ese proceso de negociación. Por eso la palabra clave de la democracia es la negociación, cosa que pareciera no haber en este momento, ¿no? Sí, No incluso estaría. que es una palabra como mal vista hoy, ¿no? La negociación. Se nombra más la palabra, bueno, hay que articular, y en realidad sí, hay que negociar y buscar los intereses comunes. De hecho, recién cuando los escuchaba pensaba, cuando hablábamos de la ley de bases, decíamos una ley de bases que no está relacionada con lo real. Y si algo justamente nos relaciona a todos y todas quienes vamos a marchar mañana, es que tenemos un anclaje en lo real, justamente. Incluso en la materialidad de nuestro trabajo, en la materialidad de nuestra práctica. Una cosa es un trabajador capaz de la renta financiera, por ejemplo, ¿cuál es su herramienta de trabajo, por así decirlo, ¿no? Y me parece que quienes nos vamos a encontrar mañana tenemos otra relación a lo real. Y en la herramienta de trabajo se ve como súper plasmado, me parece. Y sería muy, muy importante que mañana, además de preguntarnos sobre el valor del trabajo, preguntémonos sobre el deseo de los jóvenes y las jóvenes sobre el trabajo. Porque también eso es un tema que no terminaba de problematizar, ¿no? ¿Qué desean hoy los jóvenes en el laburo? Pues esa cosa muchas veces a nosotros nos pasa con el tema de la economía popular, que dice no tienen cultura del trabajo, ¿no? Y lo que planteamos nosotros siempre, no, hay otra cultura del trabajo. Totalmente.
que tiene Y que ver otras con otro formas proceso. de organización también, digamos, de más horizontales, de la solidaridad con otros valores que no son los valores de la economía de mercado. Entonces, como no lo podemos medir desde la economía de mercado, pareciera que bueno, eso no existe, no vale. No hay que visibilizarlo, sino que hay que meterlo acá, esto de encajar, hay que hacerlo encajar acá adentro, digamos. Claro. Y no encaja, digamos. No encaja porque es otra realidad, digamos. Y sin embargo, si no fuera por esos valores, no estoy pensando en algunas cooperativas de reciclado, estamos todos de acuerdo que si no fuera por el reciclado estaríamos tapados de basura. Tapado de basura. Sí. ¿No? El reciclado procesa gran parte de la basura y eso es un valor que es muy importante para todos. Nosotros ahora, el reciclado, si no fuera por los procesos comunitarios, las cooperativas, etcétera, no existiría. O sea que a su vez, digamos, son formas de organizaciones diferentes, pero que permite, dentro del mercado, tiene un valor. O sea, el problema es que dentro del mercado, las reglas del mercado de hoy no permiten la valorización de ese trabajo. Exacto. Y lo mismo vuelvo a la cuestión de la cultura. O sea, hay una interpelación sobre la cultura del trabajo en la economía popular. Ahora, deberíamos también hacernos una pregunta e invitar a pensar cuál es la cultura del trabajo de las juventudes hoy, ¿no? Porque siempre el diálogo con la juventud siempre es más parido, ¿viste? Arranca siempre con están alienados por la tecnología y la verdad... No saben lo que es laburar. No saben lo que es laburar, es una generación de cristal, no sé qué, y está claro, empieza el diálogo así, claro. Dejar mano. ¿Cómo emerge el deseo cuando te están puteando hace 5 minutos? Entonces, invirtiendo eso, porque nuestra juventud de hoy es el futuro del país, bueno, ¿cuál es su deseo laboral, no? Y cómo se encaja en las distintas formas que existen de trabajo en Argentina, porque lo que vos decías, ¿no? Si resolviéramos el tema del valor del trabajo y que uno pudiera elegir las distintas formas de trabajar. Yo la verdad prefiero, no tengo ganas de tomar decisiones, prefiero tener un jefe, estar empleado. Me encanta levantarme a las 7:30 de la mañana. Hay gente que le encanta levantarse a las 7:30 de la mañana. Me encanta levantarme a las 7:30 de la mañana, laburar todo el día y hay otros que dicen no, yo la verdad me gusta no tener jefe, manejo mis horarios y vivo de esa forma. O el otro que dice yo quiero tener mi empresa. Bueno, son múltiples formas de existencia en el mundo que las distintas maneras de organizar el trabajo te proponen. El problema de hoy, que como algunas de esas formas están desvalorizadas, en vez de ampliar las posibilidades a las juventudes, se las achicamos. Totalmente. Entonces, en vez de decir no hay cultura de trabajo en la economía popular, hay que decir hay otra cultura de trabajo. En vez de decir los jóvenes no saben trabajar, hay que decir hay otra forma de trabajar y por ende otros deseos. Y eso me parece que lo que vamos a trabajar mañana también no es una marcha nostálgica sobre viejas formas del trabajo, sino gritar viva el trabajo en función de los deseos contemporáneos. Sí, totalmente. Y aparte hay algo también de valorizar ya una experiencia y dónde está el deseo de la juventud. Y algo que capaz podemos retomar en alguno de los programas siguientes es la relación al tiempo, ¿no? ¿Cuál es el valor que se le da al tiempo dentro de las juventudes en relación al trabajo? Y sobre todo esto de manejar tus propios horarios. ¿Por qué eso cambió? ¿Cuáles son las alternativas que hay? Cuando decís manejar tu propio horario se te brillan los ojos, te aviso. Es como... No, pero digo, hay un montón Producción, estrellitas alrededor de ella. Hay un montón de interrogantes que son súper diferentes a lo que era antes. Yo me comparo con la generación de mis padres, por ejemplo, y nada que ver. E incluso mis pares tampoco, digo. Y hacernos esa pregunta también nos puede ayudar a justamente ir a procesos como los que decíamos antes de inmanencia, ¿no? De escuchar cómo es la realidad para ver qué herramienta nos proporciona para seguir construyendo este futuro común que tanto anhelamos. Sí, sobre todo eso. No hay iluminadas que nos van a sacar de esta situación. De esta situación vamos a salir o con el pueblo en el conjunto o no vamos a salir, digamos. No. O sea, tiene que venir desde abajo las respuestas a cómo construimos un modelo de país que contenga al 95% de los argentinos, digamos, ¿no? También en eso es construir mayorías, digamos. Los que venimos del peronismo creemos en construir mayorías, no minorías intensas, digamos, ¿no?
Por eso me parece muy importante que la economía popular sea también una invitación a las juventudes a expresar sus deseos. Algunos la encontrarán en la economía popular, otros la buscarán en el mundo del empleo, pero tal vez tengan nuevas formas que proponer en esa heterogeneidad del mundo del trabajo, pero que podrá plantarse y valorarse si encuentra una organización en común. Y eso es uno de los grandes desafíos de la contemporaneidad y de la lucha en el mundo del trabajo, que es heterogeneidad de las formas del trabajo, incluyendo las formas futuras que todavía no conocemos, pero que van a aparecer, y a su vez una conciencia de un problema en común. Y esa conciencia de un problema en común es el valor de nuestro trabajo, y es por eso que vamos a luchar mañana. Así que mañana, muchas gracias. todos los días, todos. Mañana y todos los días. Mañana como que lo festejamos. Mañana lo festejamos fuertemente. Lo festejamos fuertemente, como un momento de conmemoración para fortalecer las subjetividades, pero efectivamente es una lucha de todos los días. Muchas gracias, Giovanna. Gracias por venir, gracias por tu trabajo en la UTEP, y nos veremos mañana Un trabajo en las calles. Muchas bastante gracias. En este momento, ¿no? Un trabajo arduo. Y muy valioso. Bueno, las dejamos, sigue Astro Bestias aquí en Factoría y nos vemos el martes que viene a la misma hora por el mismo canal. Chao a todos los desencajados y las desencajadas.